Eres un noble senador romano, uno de los hombres más respetados del imperio. Tu apellido es el eco de grandes hazañas, transmitido de generación en generación. Tu toga está marcada con la franja púrpura, símbolo de nobleza, señal de los elegidos. Durante décadas has servido a Roma con honor, con fe y lealtad. Esta noche has recibido una invitación de oro para cenar con el mismísimo emperador. Un honor que debería llenarte de orgullo, elevarte hasta los cielos. Pero mientras subes los escalones de mármol, blancos como un sudario, que conducen al palacio en la colina del Palatino, tu estómago se contrae en un nudo helado. Los guardias de la entrada no te miran a los ojos. Saben a dónde vas, y su silencio grita más fuerte que cualquier palabra. El aroma de los costosos inciensos, acre y empalagoso, no puede ocultar el hedor. El miedo, tenso como la sangre, asfixiante como un sudario, flota en el aire, impregnando cada piedra, cada aliento. Entras en el gran salón, donde ya se han reunido decenas de representantes de la élite romana. Senadores, sus esposas, cuyas joyas parecen opacas en esta atmósfera de terror, ricos mercaderes, generales cuyos rostros, curtidos en batalla, ahora están grises por el presentimiento. Todos permanecen en un incómodo silencio, como si esperaran el estallido de un trueno. Y de repente lo oyes, el sonido de unos pasos, nítidos y siniestros, resonando en las paredes pulidas, acompañados de una risa demencial que envía agujas de terror helado por tus venas. Entra el emperador Calígula. Viste una seda que brilla como oro fundido, y ese brillo solo acentúa el fuego febril de sus ojos. Inspecciona la sala como una bestia hambrienta, eligiendo a su presa, y de pronto, con un deleite teatral, da una palmada. El sonido rasga el silencio como un disparo. Mis queridos amigos. Anuncia, y su voz, antinaturalmente alta, como si estuviera amplificada por demonios, rebota en las paredes de mármol, cayendo sobre ti con toda su fuerza demencial. Hoy descubriremos quién de ustedes ama de verdad a su emperador. Hoy veremos hasta dónde están dispuestos a llegar para demostrar su lealtad. Lo que seguirá borrará todos los límites de la decencia romana, convertirá los sagrados salones del poder en una arena para los deseos más oscuros del emperador, donde la moral será pisoteada y la dignidad humana se reducirá a polvo. Esta es la historia de cómo la locura de un hombre envenenó a todo un imperio, de cómo el poder absoluto engendró el mal absoluto. Sentirás este mal en carne propia, te tocará como el aliento de la muerte. Para comprender cómo el hombre más poderoso del mundo pudo transformar su palacio en un antro de depravación sexual y tortura psicológica, es necesario retroceder, entender cómo Calígula llegó al trono. Nació en el año 12 de nuestra era con el nombre de Cayo Julio César Augusto Germánico. Su apodo, Calígula, que significa botita, lo recibió en su infancia, cuando acompañaba a su padre Germánico en las campañas militares. Vestido con un uniforme de soldado en miniatura, el pequeño Cayo causaba furor entre los legionarios, que no sospechaban qué abismo se ocultaba tras esa apariencia adorable. La infancia de un miembro de la familia imperial. ¿Inocente? No. A los 7 años ya conoces el sabor del miedo. La misteriosa muerte de tu padre, envenenado. Susurran que fue por orden del emperador Tiberio. Ves cómo tu madre, Agripina la mayor, tus hermanos, desaparecen. Exilio, prisión, muerte, víctimas de la paranoia, de las intrigas del poder imperial. Imagina, un golpe en la puerta. Cada golpe es el último. Sobrevivir es lo único que importa. La debilidad es la muerte. ¿Confianza? Un lujo que no puedes permitirte.
Eres un maestro del engaño. Finge ser inofensivo. Observas cómo destruyen a tu familia. Sistemáticamente, el trauma se manifestará más tarde. Una necesidad obsesiva de dominar, de humillar, especialmente a aquellos que te recuerdan el poder que te aterrorizó en tu juventud. Tiberio ha muerto. Año 37. Alegría. Una alegría sincera del pueblo romano. Tienes 24 años. Calígula es emperador, el hijo del amado Germánico, el niño que cautivó a los ejércitos. Roma había sufrido, durante décadas, la paranoia, el aislamiento de Tiberio. Están listos para un cambio. Juventud, el regreso a los días de gloria. Durante 7 meses, eres la esperanza. Haces regresar a los exiliados políticos. Recompensas generosamente a la guardia pretoriana. Organizas juegos espectaculares, públicos. El pueblo te ama. Pero, después, algo cambia. El palacio imperial, de centro de gobierno, a patio de recreo. Las perversas fantasías sexuales del emperador. Tus fantasías, finales del 37. Una enfermedad. Una grave enfermedad. Fiebre cerebral, dicen las fuentes antiguas. La vida en el imperio se detuvo. Durante varios días te balanceas al borde, entre la vida y la muerte. Roma contiene el aliento. Rezan por tu recuperación. El joven emperador. ¿Daño cerebral? ¿Irreversible? ¿O simplemente arrancó la delgada capa de cordura que contenía los impulsos oscuros, tus impulsos oscuros? Cuando Calígula se recuperó, lo notaste de inmediato. El cambio. Aquel muchacho que había mostrado contención, sabiduría política, desapareció. Ahora, ante ti, había alguien que había perdido la conexión con la realidad, con los límites, entre lo sagrado y lo profano, lo aceptable y lo impensable. Para los demás no fue inmediato. Al principio eran detalles, gastos excesivos, comportamiento extraño, decisiones erráticas. Pero tras las puertas del palacio, la oscuridad se espesaba. La lucha con la muerte le dio una comprensión embriagadora. Él es el emperador. Puede hacer todo, con cualquiera, y nadie lo detendrá. El personal, ellos fueron los primeros en verlo. Sirvientes que habían servido a la familia durante años. De repente estaban a merced de sus caprichos, de sus exigencias sexuales, especialmente los esclavos, jóvenes. Los llamaba a sus aposentos y los forzaba a realizar actos que violaban la dignidad, la romana. Pero las sirvientas, más que nadie. Las fuentes usan un lenguaje cauto. Él vagaba por las noches, por los pasillos, elegía al azar para satisfacerse. No eran relaciones, no, eran actos de dominación, pura y dura, para consolidar su poder, absoluto, sobre todos. Sus apetitos no se limitaban a los sirvientes. Invitaba a las esposas, de senadores, de funcionarios, de alto rango, a audiencias, supuestamente sobre la carrera de sus maridos, asuntos familiares, ellas, educadas en la austeridad, en códigos morales, estaban atrapadas. Negarse significaba la muerte, para ellas, para su familia. Hay un relato escalofriante. Las obligaba a desnudarse, completamente, a realizar actos sexuales. Él observaba, desde su trono, a veces varias a la vez, compitiendo por su atención. Una tortura, psicológica, deliberada, tan brutal como la violencia física. Las orgullosas matronas de Roma, respetadas en el imperio, reducidas a juguetes sexuales para el entretenimiento del emperador. Lo que hizo tan terrible la transformación del palacio por Calígula no fue la violencia en sí, no, fue la forma metódica en que utilizó el sexo como un arma para destruir el mundo romano. Entendió que si obligas a ciudadanos respetados a participar en ello,
o a mirar, los quiebras más profundamente que con la tortura. ¿Recuerdas aquellas cenas? Al principio, un evento social. Sonrisas, vino, susurros a las espaldas. Y luego, todo cambiaba. Senador Marco, dice con una voz que podría estar pidiendo más vino. Su esposa tiene unos ojos hermosos. Me pregunto, ¿cómo se verán cuando se arrodille? Te sientas, callas. Sabes que cualquier palabra es la muerte para tu familia, y a ella se la llevan. Y oyes fragmentos de risas, susurros, ves el brillo del oro en su ropa. Los matrimonios se rompían, los niños, sus ojos llenos de terror. Familias orgullosas, convertidas en instrumentos para su placer. Y tú eres parte de ello. Le encantaba que miraras. Lugares especiales, con buena vista. Ves cómo la obligan, cómo la humillan. Furia, impotencia, vergüenza, todo en un mismo nudo. Y eso le da placer, no menos que los actos mismos. El palacio cambió. Aposentos especiales, escenografías, galerías de observación. La piedra, fría y lisa bajo tus dedos. Habitaciones donde en lugar de muebles hay divanes en círculo. Máxima visibilidad, desde todos los ángulos. Sientes el olor a sudor, vino y miedo. Y comprendes que no hay salida. Eres parte de esta pesadilla. Para siempre. Estás aquí. La piedra bajo tus pies está fría. Un anfiteatro, pequeño. Los asientos se elevan alrededor de una arena central. Sientes esa mirada, opresiva, evaluadora. Aquí está el emperador. Aquí las representaciones. Enemigos cautivos, esclavos, ciudadanos romanos. Son forzados. Oyes gemidos ahogados, susurros de plegarias. Ves sus cuerpos, retorciéndose, rotos. Los senadores, sus familias, miran, aplauden. El sonido de aplausos aislados corta el silencio como un cuchillo. El dormitorio, la fuente del horror, múltiples entradas, galerías de observación. Los trae aquí, a los espectadores. Observan, sientes su mirada lasciva sobre ti. Disfruta del poder, del espectáculo. El acto sexual es una demostración pública de su poder absoluto. Un burdel dentro de los muros del palacio. Las esposas de los senadores, sus hijas, las que han caído en desgracia, son obligadas a servir al emperador, a sus invitados, a dignatarios extranjeros, incluso a simples soldados. La forma suprema de humillación. Él dirige. Como un director de escena, comenta, señala, un espectáculo nauseabundo, humillación sexual, en ceremonias religiosas, en actos políticos, los cimientos de la civilización romana, pervertidos, pisoteados, rituales, celebrados durante siglos con dignidad, convertidos en una farsa, una sesión del Senado. Él exige que las esposas de los senadores presten sus servicios, mientras sus maridos debaten asuntos de Estado, el acto sagrado de gobernar el Estado, contaminado por la degradación sexual, las decisiones de Roma, bajo las miradas, la violencia contra las familias, ceremonias religiosas, corrompidas. Él es una deidad, exige rituales, actos sexuales, en su honor, sacerdotisas, con votos de castidad, forzadas a actos sexuales públicos, servicios religiosos, festivales, orgías, involuntarias, las familias nobles de Roma. Sientes su miedo, su dolor y tu propia impotencia. Estás de pie, paralizada, bajo la luz cegadora del día. El oro de las togas bordadas te ciega y tienes la garganta seca por el miedo. Oyes el murmullo ahogado de la multitud, como un enjambre de abejas furiosas. Sientes cómo la tierra tiembla bajo tus pies por el galope de los cascos. Él te mira. Su mirada es como una cuchilla, deslizándose por tu piel, desnudándote, profanándote. El olor a sudor, mezclado con costosos perfumes, te golpea en la nariz. Tu padre. Ves su rostro,
distorsionado por una mueca de desesperación y humillación. En sus ojos hay una súplica de perdón que no puedes aceptar. Se acerca. Cada uno de sus pasos es como un martillazo sobre un yunque. Sientes su aliento en tu rostro, caliente y fétido, como el aliento de una bestia. Sus manos se extienden hacia ti, frías, autoritarias, te arrancan la ropa como si te desollaran. Intentas apartar la vista, pero su agarre es mortal. El sonido de la tela al rasgarse es como un disparo. Te sientes desnuda, vulnerable, expuesta a la vista de todos. Las miradas de la multitud queman como un hierro candente. Oyes risas, fuertes, burlonas, que llenan todo el espacio. Él te toca. Sus caricias son rudas, apresuradas, desprovistas de toda ternura. Te sientes como una cosa, un objeto destinado a satisfacer su lujuria. El miedo te paraliza. No puedes gritar, no puedes resistirte. Cierras los ojos. Intentas refugiarte en tu interior, esconderte de esta pesadilla. Pero él está en todas partes, en tu conciencia, en tu cuerpo, en cada aliento. Los días se funden en una pesadilla interminable. Eres solo una sombra de lo que fuiste. Tu cuerpo es un campo de batalla, pisoteado y profanado. Eres una mercancía con la que se comercia, con la que se paga. La invitación. Un pergamino blanco atado con una cinta de seda. La sentencia de muerte para tu alma. Sabes lo que significa. Tus pies te llevan allí, a su palacio, a su guarida. El olor a lujuria y miedo flota en el aire. Ves a otras mujeres. Sus ojos están vacíos, sus rostros son máscaras de desesperación. Son tus hermanas en la desgracia. Estás de pie ante él. Te mira como a un trofeo. En sus ojos no hay piedad ni compasión, solo lujuria y poder. Una sirvienta te trae ropa, la seda más fina, impregnada de aceites caros. Te la pones como si fuera un sudario. Él sonríe. Su sonrisa es como el rictus de un depredador. Se acerca a ti. Sientes su aliento en tu rostro. No, esto no es prostitución. Es peor. Es esclavitud. Esclavitud sexual que destruye tu alma. Si intentas resistirte, te espera un destino aún peor. Humillación pública, tortura, muerte. Tu elección es entre la deshonra y la muerte. Lo miras a los ojos. En ellos ves el reflejo de tu miedo, de tu desesperación, de tu desesperanza. Estás rota, pisoteada, destruida, y en eso consiste su victoria. A muchas mujeres las obligaron. No, no las obligaron. Las quebraron, las destrozaron, las convirtieron en una sombra de lo que habían sido. ¿Sientes esa disonancia cognitiva? Tu educación, tu fe, todo en lo que creías, pisoteado, escupido, reducido a cenizas. Y tú tienes que participar en ello, en esta bacanal sexual, en esta pesadilla hecha realidad. De lo contrario, ¿el suicidio? ¿Has pensado en ello? Claro que has pensado. Pero Calígula lo previó. Sabía que algunas se romperían. Y preparó un castigo. No para ti, para tu familia. La ejecución, la ruina, la aniquilación de todo tu linaje. ¿Oyes sus gritos? ¿Sientes su miedo? No puedes permitirlo. No puedes. Estás atrapada. Entre el honor y el deber. Entre la vida y la muerte. Y no hay elección. No hay salida. Solo la destrucción. Él disfruta con esto. ¿Ves cómo se deleita con tu resistencia? ¿Cómo te quiebra lenta, metódicamente? Primero con la mirada, luego con la palabra, luego con el tacto, cada vez más humillante, cada vez más repugnante, hasta que estás rota, hasta que te sometes, hasta que te conviertes en una simple sombra, y ahora eres un ejemplo. Una advertencia. Mírala, ¿ves? Esto es lo que les pasa a quienes desafían al emperador. Sumisión total e incondicional. De lo contrario, pero quizás lo peor, es tu marido, tu padre, tu hermano. Tienen que participar, no solo mirar, no solo soportarlo. Los obligan,
Los obligan a traerte, a prepararte, a sujetarte. ¿Sientes su vergüenza, su repugnancia, su impotencia? Son cómplices, cómplices de tu destrucción, cómplices de la destrucción de su propia familia. Y tú no puedes hacer nada, nada, solo mirar y sentir un dolor infinito y absorbente. ¿Lo entiendes? Esto es lo que hace. Los quiebra, los destruye desde dentro. El senador, ¿lo ves? Él mismo, con sus propias manos, ató a su esposa. Para él, para que aquél disfrutara de ella. Ahora ese senador no es nada. Un espacio vacío. A los ojos de los demás y a los suyos propios. Ya no hay respeto, solo una vergüenza pegajosa. Se ha adherido a él como un veneno. Y los que se resistieron, ¿recuerdas sus gritos? ¿Sus súplicas? Calígula estaba preparado. Siempre. Familias, familias enteras, fueron ejecutadas, en plena plaza, para que los demás vieran, para que temieran. La elección es simple, decían. Entrega a tu esposa, a tu hija, a tu hermana, o muere, junto con ellas, los niños, dioses los niños. Hasta pensar en ello revuelve el estómago. Pero debes hacerlo, estás obligado a ver. Sus ojos, llenos de terror, los obligaban a mirar, aquello que ningún niño debería ver, y a algunos los obligaban a participar. Su inocencia, pisoteada, destruida, para siempre. ¿Sientes su dolor, su miedo? Es para siempre. Vidas rotas, almas mutiladas, crecerán, incapaces de amar, incapaces de confiar. Su sexualidad, pervertida, envenenada, por el palacio. Algunos están destinados a convertirse en lo mismo que él. Violadores, verdugos. Continuando esta pesadilla, Calígula lo sabía, lo entendía. Al traumatizar a los niños, se aseguraba la inmortalidad. Su depravación vivirá para siempre. Esos niños crecerán, se convertirán en líderes, pero siempre llevarán dentro esa oscuridad, ese horror, y continuará. Durante décadas, durante siglos, él venció. El reinado continúa. Calígula lo formaliza. Las prácticas sexuales se convierten en un culto religioso. El culto al emperador. Él es un dios viviente. El sexo en su honor es un ritual, no una manía, un cálculo, para legitimar la violencia, para encubrirla con la religión. En el palacio hay templos. Aquí participan los creyentes. El sexo es una demostración de lealtad. No es voluntario, es obligatorio. ¿Busca su favor? ¿Evitar su ira? Una representación sexual. Las ceremonias, complejas, protocolos, rituales. Un acto con el emperador es una comunión. Divina. Mirar es adoración. Se exige a todos. La religión es la justificación, incluso para lo más terrible. Las esposas de los senadores en actos grupales. Es un deber, no un capricho. Los niños en rituales, una iniciación. No una violación. Misterios, divinos, el terror, sexual. No solo en el palacio, en todo el imperio, los funcionarios, una red, lo replican. Gobernadores, generales, su propia corte, su propio sexo, explotación, violencia, en todas partes. El favor depende. ¿Estás dispuesto a participar? ¿Estás dispuesto a humillar? Compiten, se vuelven más ingeniosos, envían informes a Roma, detallados, sobre sus innovaciones, buscan el reconocimiento, imperial, lo anhelan, vives con miedo, un miedo constante y pegajoso. Miedo por tu esposa, por tu hija, incluso por tu hijo. Los funcionarios imperiales, eligen ellos. Tú no tienes elección. La atmósfera de terror no solo te rodea, está dentro de ti. Penetra en cada hogar, en cada pensamiento. Millones de personas afectadas. Millones viven a la sombra de su lujuria. Tu cuerpo ya no es tuyo. Nunca lo fue. En cualquier momento, cualquier representante imperial puede exigirlo. El olor a miedo, el olor a sudor, el olor a humillación. Es el aire que respiras, este terrorismo sexual sistemático.
Es un estigma en tu alma, en las almas de vuestros hijos. Año 40 de nuestra era. Los vicios, incluso quienes lo han visto todo, están conmocionados. Las reuniones en palacio duran días enteros, cientos de participantes, actos cada vez más extremos. Sientes su desesperación, su odio, su voluntad quebrantada. Los últimos meses, las representaciones, de una escala sin precedentes, de una crueldad sin precedentes. Senadores, sus familias, dignatarios extranjeros, esclavos, animales, cuadros sexuales, una demostración de su poder absoluto. Él disfruta con ello, siente su placer como un latigazo. No es solo satisfacción, es una declaración sobre la naturaleza del poder. Los ciudadanos más respetados, en los actos más humillantes, el sinsentido. Los valores romanos tradicionales no son nada frente a su poder. Sientes ese sinsentido como un vacío abismal en tu pecho. El punto de inflexión lo declaró. Religión, las prácticas sexuales, la religión oficial del imperio, rituales, participación, una demostración de lealtad. Sientes cómo se aprietan los puños a tu alrededor. Oyes susurros. Esta es la gota que colma el vaso. Universalizar su terrorismo. No, no más. Los conspiradores deben actuar, ahora o nunca. 24 de enero del año 41 de nuestra era. Calígula está muerto. Las dagas de los pretorianos acabaron con su vida en los oscuros pasadizos del palacio. Pero incluso ahora, mientras su cuerpo yace sobre las frías losas, sientes cómo el fantasma de sus crímenes te asfixia. Lo recuerdas. Cada susurro, cada mirada, cada caricia. El nuevo emperador, Claudio, asciende al trono, manchado por la abominación de su predecesor. El hedor a lujuria y miedo ha impregnado cada piedra de este lugar. Las salas de tortura. Las viste. Oíste los gritos que ahora resuenan en tu cabeza. Las imágenes pornográficas. Rostros desfigurados por el horror y la humillación. ¿Los reconoces? Sabes sus nombres. Los registros. Líneas pulcras que documentan cada sórdido detalle, cada ultraje, cada corazón roto. Claudio ordena destruirlo todo, quemarlo, demolerlo, olvidarlo. No por respeto a la memoria de Calígula, no. Para proteger a los que sobrevivieron, para darles una oportunidad de tener algo parecido a una vida. Las habitaciones se sellan, se reconstruyen, intentan borrar la memoria. Pero tú recuerdas, siempre recordarás. Los historiadores callan, escriben con insinuaciones, con medias palabras, en un lenguaje cifrado que oculta la verdadera magnitud de las atrocidades, y los entiendes. Es mejor así que volver a airear los trapos sucios. Lo más aterrador es el silencio. Calígula no solo robó cuerpos, sino también voces, el honor, la reputación, la familia. Todo eso se puso en juego. Las mujeres, profanadas por el emperador, serán culpadas. La sociedad les dará la espalda. Los hombres, humillados hasta lo más profundo, no podrán confesar su impotencia. Los niños, que fueron testigos, llevarán esta carga en soledad hasta el final de sus días. Y tú también callas, porque ¿qué otra cosa puedes hacer? La conspiración del silencio te asfixia, te oprime el pecho, no te deja respirar hondo. La magnitud total de sus crímenes nunca se conocerá, nunca. ¿Oyes ese susurro a tu espalda? Son las voces de las familias destrozadas. Esconden su horror como un tesoro robado, temiendo que se lo arrebaten. Temen las miradas, las preguntas, la condena. Los registros históricos mienten. Omiten hipócritamente lo que era indecoroso, lo que no se podía decir en voz alta. Sientes su mentira en la piel. Es pegajosa, como el sudor del miedo. El silencio. Apesta a podredumbre. Muchas víctimas nunca obtuvieron justicia,
ni siquiera un reconocimiento. El nuevo poder miraba hacia el futuro. No quería remover el pasado. ¿Sientes su dolor? Se ha incrustado en la piedra del palacio, ha impregnado las paredes. Los supervivientes se quedaron solos con sus heridas, sin apoyo, sin esperanza. 4 años. Solo 4 años de su reinado, y el eco de sus crímenes resuena a través de las generaciones. ¿Lo oyes? Ese susurro de locura en las voces de tus hijos. El trauma psicológico envenenó a la élite romana, la distorsionó, la quebró. Los niños vieron, sobrevivieron. Su comprensión del amor está pervertida. Sus almas mutiladas. Crecieron a la sombra de su lujuria, absorbiéndola como un veneno. Muchos se convirtieron ellos mismos en abusadores, incapaces de distinguir la ternura de la crueldad. Otros volvieron a ser víctimas. Su trauma infantil los convirtió en presa fácil. ¿Sientes su desesperación? Vibra en el aire como la tensión antes de una tormenta. Las familias nunca se recuperaron. Los matrimonios, destruidos por su lujuria, no se pueden reparar. Los niños, criados en una atmósfera de miedo, no saben lo que es el amor. No saben cómo construir relaciones sanas. El tejido social de Roma está desgarrado. ¿Ves esas cicatrices? Nunca sanarán. Pero lo más terrible es que estableció un patrón de violencia imperial, y otros, después de él, lo entendieron. La explotación sexual es poder. Es una forma de controlar, de someter, de aniquilar a la oposición. Sientes ese frío. Es el frío de su poder. Penetra en tu alma, la congela. Y tú callas. Callas porque tienes miedo, porque sabes que su sombra sigue aquí. Esperando, estás aquí, entre las ruinas. La colina del Palatino. Los turistas a tu alrededor parlotean sobre la grandeza del imperio. Sus voces, como moscas molestas, zumban sobre ti, sin entender. No entienden nada. Las losas de mármol bajo tus pies. Antaño, ¿hace cuánto tiempo fue? Absorbían gritos llenos de dolor y terror. Y ahora conferencias, palabras frías e impasibles sobre la arquitectura romana. Pero tú lo sabes, lo sientes en la piel. Las pruebas están por todas partes. Solo hay que saber dónde mirar. Los cimientos, piedras colocadas con un propósito diabólico. Las habitaciones, creadas específicamente para... Te obligas a respirar. Lentamente, los sistemas de drenaje. Recuerdas ese olor. El olor a sangre y desesperación que se llevaban, pero que no podían limpiar del todo. Los pasadizos subterráneos, la humedad, el frío y el miedo. Un miedo pegajoso y paralizante de la espera. La espera a que te llamaran. Ante él. Fantasmas. Están aquí. Sientes su presencia. Una mujer. La esposa de un senador. Ves sus ojos, llenos de terror y determinación. Prefirió la muerte. A esto. Un niño. 10 años. Solo 10 años. Miraba. Sientes su dolor. Inaguantable. Una matrona. Una orgullosa romana. Humillada. Rota. Oye su grito silencioso. Sus historias. Borradas. Deliberadamente. Pero su sufrimiento está aquí. Grabado en cada piedra. 4 años. Menos de 4 años. Y el palacio se convirtió en un teatro. Un teatro de pesadillas. Calígula. Un nombre como una maldición. El eco de su locura todavía está aquí. La violencia sexual. Un arma. Siempre. El arma de quienes quieren poder. Control. La civilización. Es solo una fina capa. Debajo de ella hay una bestia. Lista para liberarse. El palacio está en ruinas. Pero la lección es eterna. Lo sientes en cada célula de tu cuerpo. El poder absoluto, y el abuso del mismo, el terror sexual. No es una reliquia del pasado, es un modelo, se repite, una y otra vez. La escala, la documentación, quizás hayan cambiado, pero la dinámica sigue siendo la misma.
poder, control, explotación sexual. 3 palabras, 3 estigmas en la humanidad. Los sientes, calientes, dolorosos, en tu propia piel. Estás de pie en el silencio, un silencio ensordecedor, después de los gritos y los gemidos. El silencio resuena en tus oídos, como una campana fúnebre por todo lo que conocías. El suelo de mármol enfría tus pies descalzos. El frío penetra en tus huesos, pero no es nada comparado con el terror helado que ha atenazado tu alma. En el aire flota un olor nauseabundo. El aroma dulzón de los inciensos se mezcla con el olor agrio del sudor, el vino y el miedo, el olor de la depravación. Ves sus rostros, desfigurados por la lujuria, autoritarios, crueles. Ves el reflejo de tu propio horror en la superficie pulida de las copas de oro esparcidas por el suelo. Cada recuerdo es como un latigazo, un destello brillante de dolor que te hace estremecer. Sientes sus caricias, pegajosas, sucias, humillantes. El emperador se ha ido, pero su sombra permanece. Se extiende a través de los siglos, infectando las almas de quienes buscan el poder. Lo sabes, lo sientes, dentro de ti. Este horror vivirá, se transmitirá, de madre a hija, de generación en generación. No en las losas de mármol, no en los rollos de bronce, sino en las almas rotas, en las cicatrices que nunca sanarán. Eres un recordatorio viviente de que los peores crímenes son los que no matan el cuerpo, sino el espíritu, y esa muerte nunca termina.